Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver la materia de historia. Te voy a explicar el tema de hoy por medio de una videopresentación, que es la siguiente. En clases anteriores, de manera independiente, revisaste la creación de los partidos políticos, el derecho al voto a la mujer, por lo cual en esta ocasión te explicaré en qué consistió el petróleo y el milagro mexicano. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río, del Partido de la Revolución Mexicana, resultó electo presidente, pero en esa época Calles aún permaneció en el poder, teniendo gran influencia en los gabinetes presidenciales, pero en 1935 Cárdenas rompió relaciones con él y lo obligó en 1936 al exilio, terminando así con el periodo del maximato, el cual te recuerdo que consistía que a pesar de que Plutarco Elías Calles ya no era presidente de manera oficial, le daba las órdenes al presidente en turno para que hiciera lo que él deseaba, llamado también jefe máximo. Pero como ves, Lázaro Cárdenas le puso un alto y lo corrió del país. A eso se refiere con exilio. Gracias a la administración de Lázaro Cárdenas hubo grandes avances como los siguientes. Creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, cual se encarga de proteger las obligaciones y los derechos de los trabajadores, porque recuerda que anteriormente no contaban con ellos. Aparte, recibían abusos económicos y físicos. Reorganizó la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, la cual es una empresa productiva del Estado mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. Gracias a ella tienes luz en tu hogar. Expropió el petróleo, la cual se conmemora todos los años el día 18 de marzo. A finales de 1937, varias compañías extranjeras que tenían derechos sobre la explotación de nuestro petróleo se negaron a un fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de sus trabajadores, por lo cual Lázaro Cárdenas decretó esa ley. Gracias a eso se creó Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, que es un organismo descentralizado del gobierno mexicano. Quiere decir que el gobierno no toma las decisiones sobre esa empresa. Se logró la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, la cual es una dependencia del gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos. Esta tiene el propósito de convertirse en la institución dedicada a la investigación, preservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación mexicana. Se creó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio superior, superior y posgrado, es decir, preparatoria y universidad, así como maestrías. Dio asilo político a los refugiados españoles durante la Guerra Civil. Obviamente esta guerra se dio en España. Muchas personas se vieron afectadas, otras fueron exiliadas y otras tuvieron que emigrar de su país, teniendo que refugiarse en otros tantos como en el nuestro. Nacionalizó los ferrocarriles. En la Revolución Mexicana, la red ferroviaria se deterioró, por lo que se necesitó de grandes inversiones para su reconstrucción, mismas que vendrían del capital extranjero. Con el fin de agrupar y consolidar varias líneas de ferrocarriles y fomentar la inversión en este sector, se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, que fusionó diferentes capitales. Recordándote que durante el Porfiriato, dos de sus funciones principales fue el transporte de personas y el comercio. Realizó cambios en la reforma agraria y ejidos, que es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en su lugar determinado,
quiere decir que son las leyes para poder extraer de la tierra alimentos o llevar a cabo la agricultura. Y los ejidos son terrenos colectivos, es decir, que le pertenecen a varias personas, el cual es indiviso, o sea que no se puede dividir, y sin posibilidad de venderse o heredarse. En clases anteriores comentamos que diferentes presidentes empezaron a darle más apoyo a los campesinos, haciendo defender sus derechos, pero también apoyándolos, por lo cual aumentó los créditos al campo, para dar mejores oportunidades y que la gente contara con recursos para poder sembrar. La educación socialista fue apoyada por este presidente, ya que recordarás que anteriormente no se le daba gran importancia a la educación. Los niños no iban a la escuela y había un gran nivel de analfabetismo, es decir, la gente no sabía ni leer ni escribir. Esta consiste en que sea de utilidad para la sociedad. Esta también debe ser laica, que no tenga que ver con la religión que practicas, además de gratuita. Para las elecciones de 1940, Juan Isidro Andreu Almazán contendió frente a Manuel Ávila Camacho, quien fue designado por Cárdenas como el candidato presidencial, resultando ganador en una elección violenta y fraudulenta. En ese tiempo, el presidente elegía a su sucesor por medio de partido oficial. Por lo tanto, no se llevaba a cabo una democracia. Se le llamaba coloquialmente dedazo. Por otra parte, ¿cuál fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial? Al principio México se mantenía apartado de los países que estaban en guerra. No apoyaba ni a uno ni a otro, pero Alemania lo presionó. En 1939, Alemania invadió Polonia, que desató la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1941, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, Alemania e Italia, atacar a la base militar de Pearl Harbor. En 1942 se vio obligado a intervenir al escuadrón mexicano 201 a favor de los aliados, que eran Francia, Inglaterra, Unión Soviética y Estados Unidos, por lo cual Alemania nos empezó a atacar, provocando el hundimiento de 2 de sus buques petroleros, que nosotros le vendíamos petróleo a Estados Unidos. Esto, a pesar de que sí murieron varios mexicanos, benefició a nuestro país. Por eso se le llama milagro mexicano, porque teniendo una economía muy poco buena y pocas oportunidades para los mexicanos, como los países europeos dejaron de producir bienes y servicios durante la guerra, ya que estaban preocupados por atacarse con otros países, tuvieron que recurrir a países que no habían entrado en el conflicto y seguían con su producción agrícola e industrial para satisfacer la demanda de su población y el sustento de sus soldados. Por lo tanto, le tenían que comprar lo que no producían a otros países, entre ellos estuvimos nosotros. Como consecuencia, nuestras exportaciones crecieron al venderles lo que ellos no producían. Esto mejoró nuestra economía e infraestructura de comunicaciones, es decir, carreteras, aeropuertos, etc. Esto también ayudó a nuestra estabilidad económica. Quiere decir que esta mejoró. Esto también ayudó a la industrialización del país, que esa palabra la vimos en geografía. Al producir más productos, era necesario construir industrias que fueran capaces de hacer grandes producciones. Por ello, eso se convirtió en el principal objetivo de nuestro país, pues se confiaba en que la tecnología traería a México más dinero para que empresarios, mejores salarios para los obreros y una gran recaudación de impuestos para la hacienda pública. Un esquema en tu cuaderno correspondiente con esta información. Puede ser el que tú quieras. Mapa mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual, el que gustes. Y por último, vas a resolver el crucigrama de la página de AMCO Bloque 432. Te dejo aquí en la cajita de información los links a videos sugeridos sobre biografías de personajes que aparecen en este tema
y también sobre cuál fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Te deseo un excelente día. ¡Nos vemos!